Creo que el miércoles lo dije, ¿no es cierto?, que tenía algo preparado para compartir, para despedir el año, pero lo mío ocupaba un tiempo, ¿no es cierto? Y entonces vi que el tiempo se había pasado, nos ocupó casi 2 horas la reunión y dije, lo dejamos para otra oportunidad. Bueno, lo vamos a hacer ahora, está fresquito. ¿Ah? Recién hemos entrado en el año nuevo, ¿no es cierto? Y quiero, el Señor puso esto en mi corazón, ¿no? Reafirmar nuestra fe, ¿no es cierto? Reafirmar nuestra esperanza al entrar en un año nuevo, dejar cosas viejas ya pasadas. Aún decíamos con mi señora y estaba recordando cuando se hizo la reunión el miércoles, el Roberto leía un pasaje en Isaías, dice, dejando las cosas viejas, las cosas pasadas, no os recordéis, no volváis a ellas. Así que vamos para adelante, hermano. Y estamos reunidos de esta manera, a veces estamos añorando, ¿no es cierto?, las reuniones cuando las hacíamos juntos. Y bueno, no está mal, pero ahora tenemos esto y lo vamos a disfrutar. Así que quiero compartir lo que tenía, ¿no es cierto?, para esa oportunidad y lo vamos a hacer ahora. Yo creo que es una buena palabra, podríamos decir, para nosotros en este año nuevo que entramos, ¿no? Y para comprobar también el año viejo que hemos dejado, ¿no es cierto?, cómo la presencia del Señor ha sido con nosotros, ya Él ha estado, ¿no es cierto? Él estaba, Él estuvo, Él está y Él estará. Y Él es Él y Él está siempre. Él es atemporal, no se acondiciona, digamos, su persona al tiempo como la nuestra. Así que el tema en esta tarde es, ¿no es cierto?, que Él está. Y esto lo encontramos en una frase del Padre Nuestro. Yo quisiera que vamos a Mateo capítulo 6, versículo 9, ¿no es cierto? Y allí tenemos esta frase, ¿no es cierto? Mateo 6, versículo 9, dice el Señor así: vosotros pues oraréis así. Quiere decir el Señor de esta manera. Era una oración modelo que el Señor dejaba. No es una repetición vana, hermanos, como algunos se escucha decir, ¿no es cierto? Si repetís tantas veces el Padre Nuestro, te va a ser hecho esta cosa. Si repetís tantas veces el Padre Nuestro, vas a ir al cielo. No es así. Era una oración modelo que el Señor dejó, como diciendo, esta es la forma de orar, digamos, y de ahí pueden sacar deducciones ustedes y orar cada uno conforme a lo que el Espíritu le indica. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás. ¿En dónde? En los cielos. Hasta ahí nomás, hermano. La oración modelo que el Señor dejó a los discípulos, ¿no es cierto?, fue el Padre Nuestro. Por supuesto, y creemos que todo discípulo, hijo de Dios, ora, ¿no es cierto? Yo anoté acá algo que me llamó la atención. Más fácilmente debería encontrarse vivo a un hombre que no respira que a un cristiano que no ora. ¿Qué le parece? Piense un poquito por un momento, ¿no es cierto? A una persona que no respira, decimos está muerta, no tiene vida, pero dice, sería más fácil encontrar a una persona en esta situación, ¿no? A una persona que no respira, ¿no es cierto?, que a un cristiano que no ora. El cristiano que no ora, ¿sabe qué? Le está faltando la gracia de Dios. Si falta la oración, falta la gracia de Dios, hermanos. Por eso el Señor, ¿no es cierto?, en su ministerio, y podríamos decir en su parte doctrinal también, como enseñanza, ¿no es cierto?, nos dejó la oración. Tantas veces repetida estas cosas, ¿no?, al cristiano y más hoy en día, ¿no? El apuro de la vida, hermanos, el enredo, como dice Pablo, allí dice que no debemos vivir enredados, sino ocupados. Pero el enredo de la vida nos ha quitado mucha parte de oración, ¿no es cierto?, y de lectura de la palabra. Y por eso, a veces nuestras vidas, no digo ustedes, digo nuestras vidas a veces flaquean en el Señor. Así que bueno, esto es lo que el Señor le dejó.
Y algo como dijo el Señor, ¿no es cierto? Como diciendo algo al margen, no debe, no se debe o no debe haber orgullo ni vanagloria en nuestras oraciones. El Señor enseñó esto también a los discípulos, ¿no? Ni ser alabado de los hombres, dice. ¿Por qué decía esto el Señor? ¿Cuál era la práctica de los hipócritas? Los hipócritas eran, dice, culpables de dos grandes faltas cuando oraban. La primera era vanagloria y la segunda, vanas repeticiones. Y el Señor dice, cuídense de esto, ustedes, ¿no es cierto? Le estoy dejando una oración modelo y que no sea hecha, ¿no es cierto?, en la vanagloria y en las repeticiones vanas. Todos recordamos al fariseo, ¿no es cierto?, y al publicano, dice, cuando subían al templo a orar a la hora de la oración, dice que el humo subía constante a la presencia de Dios, el humo de los sacrificios. Y entonces ellos se acercaban al templo para orar. Y bueno, todos conocemos la forma de orar de uno y del otro. Uno dice oraba consigo mismo. Por supuesto, dice la palabra, ya tendría su recompensa. Mas el publicano, dice, apartado en un rincón, oraba a Dios y se golpeaba el pecho, dice, seguramente arrodillado, hincado en presencia de Dios, y decía, Señor, sé propicio a mí, un pecador. ¿Qué diferencia? Y el Señor les advierte, ¿no? No sean como ellos. Bueno, dejamos esto como una enseñanza y aplicación en lo personal. Vamos a lo que queremos llegar. Padre nuestro, que estás. Si hago una pregunta, ¿no es cierto?, en este momento, ¿cuál es la palabra clave en esta frase sin que respondan? Ustedes ya tengo la respuesta, ¿no? Y ustedes cualquiera me diría, y lo más importante acá es Padre y nuestro, ¿no es cierto? Nuestro Padre Celestial. Y qué bendición, hermanos. No le vamos a quitar valor a esto, ¿no? Qué bendición poder llamar Padre a nuestro Padre Celestial. ¿Sabe que Él es un verdadero Padre? Hoy en día vemos, ¿no es cierto?, los hogares desarmados, los hijos por un lado, los padres por otro, y a veces vemos padres separados, hijos abandonados. Y sin embargo, nuestro Padre Celestial no hace lo mismo con nosotros. Por eso que con qué confianza le podemos llamar papito, Padre nuestro. Con esa seguridad, hermanos, que cada día nos podemos acercar, con esa confianza que podemos tener en nuestro Padre Celestial. Y como dije, no, y no creo que esté errado el reconocimiento de nuestro Dios y más como Padre. Eso es incomparable para nosotros. Digo esto, hermanos, porque voy a considerar la palabra que estás en el cielo, pero no deja de tener la mayor, podríamos decir, importancia, Padre nuestro. Dios no tiene parangón, semejanza, comparación. Eso no queda en tela de juicio, ¿no es cierto, hermanos? Que digamos que no tiene valor Padre nuestro para nosotros, ni discusión alguna sobre el tema. A Dios se le reconoce y se le reverencia tal cual es. Y podríamos decir, por favor, ¿no es cierto?, no faltará esto. Pero vamos a considerar, Padre nuestro, que estás. Y yo dije, para mí en este año, ¿no es cierto?, hemos dejado un año atrás y yo creo que cualquiera de nosotros así ha podido comprobar, ¿no es cierto?, que este Padre ha estado allí. Y entramos en otro nuevo año, ¿no es cierto? Y hemos de saber que la expresión esta que dijo el Señor es real para nosotros, hermanos. Padre nuestro, ¿qué estás? ¿Ah? Créame que se hace esencial esta expresión, ¿qué estás? ¿Qué le parece a usted si Dios fuese un Dios por momentos presencial, ¿no es cierto?, presente, y en otros momentos se ausentara? Él mismo, ¿no es cierto?, reafirmó esta condición suya, que Él siempre está, donde quiera que le llamemos, donde quiera que le consultemos, donde quiera que le busquemos. ¿Dónde podría estar nuestra fe? ¿Ah?
si fuera un padre movedizo, ¿no es cierto?, que de pronto le encontramos y a veces decimos, no está. Esto nos sucede a nosotros muchas veces. Vienen a nuestra casa, más si tenés un negocio, ¿no es cierto?, y viene gente y la esposa debe decir, mire, Pepe salió hace un rato, ya volverá, no está ahora, no lo puede atender. Sin embargo, ¿no es cierto?, eso no ocurre en la presencia de Dios. Así que nuestra fe está depositada en un Padre, ¿no es cierto?, que Él está. ¿Dónde podría estar nuestra confianza, ¿no es cierto? ¿Dónde quedaría nuestro refugio? ¿Ah? ¿Dónde quedaría nuestra expectativa? Como dice el Salmo 91, ¿no? Dice el Salmo 91, este salmo tan conocido, ¿no es cierto? Y tan mencionado por todos nosotros. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta es la experiencia del creyente, ¿no es cierto? Dice, el que busca refugiarse bajo el Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, Dios, mi Dios, en quien confiaré. Y luego sigue el Salmo, ¿no es cierto? Dice, Él te librará, dice, la pestilencia no te tocará, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Pero ¿dónde quedaría, ¿no es cierto?, todo esto, toda esta confianza que el salmista está depositando en el Señor? Y cómo nosotros nos podemos refugiar en tiempos peligrosos, ¿no es cierto?, bajo la sombra de sus alas. Así que estaríamos de acuerdo, hermano, es un Dios estable. Esta palabra no es muy notoria, ¿no es cierto?, cuando hemos dicho el Padre Nuestro y le hemos aprendido, no ha sido muy notoria para mí. Yo captó la atención mía, ¿no es cierto?, en estos días, porque dije, qué importante, qué preciso esta palabra. Padre Nuestro que estás. Es un Dios presente, hermanos. Es un Dios que no dice que estuvo, como ya vamos a ver, o que estará. Esta palabra, como dije, no es muy notoria y cuando leemos o repetimos esta oración, ¿no es cierto?, pasamos por alto su presencia allí. Seguramente nos ha captado más la atención Padre Nuestro, nuestro Padre, que la tiene. Sin ella, la gran casa de Dios no puede permanecer. ¿Qué le parece? Una casa celestial sin la presencia de Dios. Esa presencia estable, esa presencia permanente en los cielos. Sin ella, la gran casa de Dios no puede permanecer. Quítenla y la casa, ¿sabe lo que le pasa? Se derrumba. Se cae, hermanos, queda hecha pedazos. No hay valor alguno para esa casa celestial, ¿no es cierto?, que nosotros tanto amamos y anhelamos y esperamos, como dice Juan 14, allí del 1 al 3, ¿no? Y el Señor dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Quiere decir que Él va a estar en esa casa celestial. No nos va a preparar una casa y va a decir, bueno, aquí van a estar ustedes, aquí van a habitar. Va a ser un Señor presente por la eternidad. Va a ser un Señor que va a seguir alimentando todo nuestro ser y sosteniéndonos por una eternidad, hermano. Sin embargo, quítenla y la casa se derrumba. Sin embargo, Él está allí. Padre nuestro que estás en los cielos. Dios está, puse yo aquí y subrayé alrededor de estas palabras, ¿no es cierto?, con rojo. No Dios estaba, tampoco Dios estará. No dice eso, hermano. Tampoco Dios podría estar o debería estar. No, eso no lo dice. Dice con firmeza la frase, ¿no es cierto? Padre nuestro que estás en los cielos.
Así que todas estas condiciones que nosotros ponemos aquí, no Dios estaba, ¿no es cierto?, en tiempo pasado, o Dios podrá estar en tiempo futuro, o podría estar o debería estar, sino Dios está, hermanos. ¿Qué confianza va poniendo esto en cada uno de nosotros? Y yo sé que cada uno de ustedes va sacando su propia conclusión, ¿no es cierto?, en esta hora, y va alentando su corazón. Por eso quise traer este pensamiento para nosotros en este nuevo año. Van a venir dificultades, hermanos. Van a venir diferencias, van a venir nuevas pandemias, enfermedades, situaciones económicas. Pero ¿sabe qué? El Señor te sigue diciendo, en la oración, oren así: Padre nuestro que estás. Es un Señor presente. Es el Dios del tiempo completo. Es el Dios presente, hermanos. Primero, es el único que no me dio ocupado en todo el año cuando yo le llamé. ¿Se dio cuenta? Nosotros tenemos la experiencia hoy de la tecnología, ¿no es cierto?, el avance de la computación, el teléfono, ¿no? Y estos días, lo digo de buen corazón, me he renegado porque he llamado a algunos hermanos para saludarles, ¿no es cierto?, y no he recibido respuesta de ellos. Y yo digo, ¿qué pasará? ¿Estarán ofendidos? ¿No quieren atender? Bueno, no sé, no puedo juzgar el caso. Pero el asunto que no atendieron. Sin embargo, él ha sido el único que cuando me he acercado en él, y como ha sido la experiencia de cada uno de ustedes, no le ha dado ocupado. Segundo, es el que respondió y responde a mis necesidades. Cuando yo me he acercado a él, ¿no? Y supuestamente todos los días, porque nosotros leemos allí el Padre Nuestro, y tiene aquella expresión también que dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y también dice esto, el pan de cada día, dánoslo hoy. Todos tenemos necesidad. Todos pedimos al Señor por nuestras necesidades, hermanos, materiales, físicas y principalmente espirituales. Y entonces yo puse aquí, cada vez que me acerco a Él, ¿no es cierto?, además de tener respuesta y de estar Él tiene sus almacenes secretos, no escasean de ninguna cosa. El Señor tiene un almacén completo, hermanos. Nosotros antes trabajábamos en empresas, y cuando necesitábamos algo, los capataces o los ingenieros te decían, subí arriba, aguas arriba, y anda a los galpones, dice. Anda allí a los pabellones, ¿no es cierto?, y allí están las cosas que necesitas. Y esto me hace recordar a la presencia del Señor y sus almacenes secretos. Él ha tenido todo lo necesario para nosotros en este año que pasó. Y seguramente, como dice el salmista, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Él tiene todo lo necesario y lo tuvo en este año que pasó y lo tendrá, ¿no es cierto?, para este año que viene, si Dios lo permite que así lo vivamos. Dijo el Señor antes de irse al cielo, ¿no? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa presencia no es una presencia, ¿no es cierto?, espiritual, no, sino es una presencia material, es una presencia, ¿no es cierto?, en todas las cosas. Tercera cosa, el tiempo no es el problema para Él. Él es atemporal, por eso que Él siempre está. Nosotros siempre andamos las corridas. Nosotros decimos a veces, no me alcanzó el tiempo. ¿Cómo se pasan los días? O si viene alguno, ¿no es cierto?, a visitarnos, le decimos, perdone, usted sabe que estaba ocupado con esto, con aquello. El Señor, el tiempo no le es un problema. Cada vez que nos hemos acercado, ¿no es cierto?, Él ha estado atento para escucharnos, atento para respondernos en necesidades y atento para pasar todo el tiempo que fuere posible con cada uno de nosotros. Esto es importante, hermanos. A veces nosotros nos acercamos a la presencia del Señor en oración
y no hay control de los minutos, y bienvenido sea, ¿no es cierto? Y sin embargo, Él nos está atendiendo. Y no solo a mí, está atendiendo a cada hijo suyo en la redondez de la tierra y a toda la creación, ¿no es cierto?, que implora por su nombre y por su gracia. Cuarta cosa, Él no vive agitado, hermanos. Por eso Él está ahí. Dice, vamos a leer un pasaje en Isaías, capítulo 6, versículo 1. Me llamó la atención, ¿no es cierto? Ya lo conocemos este capítulo. Muchas veces se ha tomado para una enseñanza. Pero mire lo que dice visión y llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, ¿cómo dice? Como dice que estaba sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él, serafines, cada uno tenía 6 alas, cada uno con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Bueno, así sigue el pasaje. ¿Cómo estaba el Señor? Dice que se hallaba sentado. ¿Cuántas veces, yo me acuerdo cuando era más chico, ¿no? Y aún se usa esa expresión. Y andaban todos agitados y había que preparar cosas y me decía, ¿y vos qué estás haciendo ahí sentado? ¿Por qué no te movés? Venía a hacer algo. Ah, hermanos, pero el Señor dice que está sentado. Dice que Él se ha sentado en su trono. ¿Ah? Sublime. Y sus faldas llenaban el templo. ¿Cuál serían sus faldas? Eran sus faldas de gloria que cubrían todo. Era la falda de la gloria de Dios, porque dice que los serafines volaban por encima de él. Ese cielo, ¿no es cierto?, de gloria donde habita el Señor Jesús y nuestro Padre Celestial. Ahora Él está sentado. Dice que el Señor Jesús, cuando terminó la obra acá en la tierra también, dice una expresión, ¿no? Que habiéndolo acabado todo y subió a los cielos, ¿y qué hizo? Llegó al cielo y ¿qué? Y se sentó a la diestra de su Dios Padre. Qué impresionante esto, hermano. Cuando vivimos en un mundo agitado, ¿no es cierto? Cuando vivimos en un mundo que llegamos a algún lugar y para que nos atiendan nos dicen, perdón, me aguanto un momentito, ¿ah? Enseguida lo atiendo. Hay que esperar y hay que respetar también. Sin embargo, el Señor dice que allí está tranquilo, sentado. Esto nos habla, ¿no es cierto?, de su autosuficiencia, de su poder, hermano, de su soberanía para controlar todas las cosas. Escuche esto, vive confiado en sí mismo porque es la existencia de todo. Por eso el Señor está tranquilo. Nosotros vivimos desesperados en el tiempo más que vivimos, ¿no es cierto? La preocupación es cómo voy a pagar los impuestos, cómo voy a sostener todas las cosas, cómo voy a hacer mis trabajos, que esto, que lo otro. El Señor vive confiado en sí mismo, porque Él es la existencia de todas las cosas. No depende de nadie ni de ninguna cosa o de algo. Colosenses 1, 16, 17. Colosenses, el libro del apóstol Pablo, ¿no es cierto? A los Colosenses, capítulo 1, verso 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cómo dice? Todas. Allí por Hechos de los Apóstoles dice que los antiguos, ¿no? La iglesia primitiva oraba de esta manera. Dice que oraba al Dios de los cielos, ¿no? Que dice, Dios que creaste todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Ah? Todo ha sido creado por Él y para Él. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible. Mire qué llamativo es esto. Nosotros creemos que conocemos y que hemos visto muchas cosas. ¿Sabe la cantidad de cosas que nos faltan por conocer, hermanos? Y por ver las maravillas de Dios, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. El Dios poderoso, el que ha hecho todas las cosas.
Y como dije, Él vive confiado en sí mismo porque Él es la existencia de todas las cosas. Él ha sido el creador de todas las cosas, ¿no es cierto? Y no hay nada que no le pertenezca. Y aún dice que sostiene todas las cosas con el poder de la palabra de Dios. ¿Qué sería de nosotros si en un momento el Señor callase en el sostén de todas las cosas? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? Aún yo viajando, ¿no? Y uno va atento a la ruta y mirando y observa la creación. A veces de noche observa el cielo ese tachonado de estrellas, ¿no es cierto? Y las maravillas, la constelación de las estrellas, ¿no? Y uno alaba a Dios, porque dice, Señor, tú has sido el creador y el sostenedor hasta esta hora. Dios es el fundamento de lo existencial. Por eso no es cuán fuerte soy, hermanos. No es así. Dios es el fundamento, escuche bien, de lo existencial. Y no consiste, ¿no es cierto?, en lo que yo soy, en lo que yo poseo o en lo que yo pueda hacer. No puedo decir yo cuán fuerte soy, sino, ¿sabe qué debemos decir y pronunciar? Cuán fuerte es mi Dios. Ese Dios que está ahí, que es un Dios permanente, que es un Dios de toda posibilidad, que es un Dios que atiende en cada momento a nuestras necesidades. La atención hay que ponerla en Él y en su poder, no en el nuestro, hermanos. Ocupémonos de la naturaleza de Dios y no del tamaño del problema de nosotros. Qué importante cuando nosotros en la vida, ¿no es cierto?, se avecinan algunos problemas y que los tenemos, hermanos, y que vivimos en una tierra, ¿no es cierto?, donde no vamos a zafar de problemas, dificultades, lágrimas y dolores. Pero en ese momento nosotros nos debemos acercar a la presencia de Dios, sabiendo que es un Dios de una estadía permanente, que es un Dios que conoce todas nuestras cosas, que sabe de nuestras cosas. ¿Ah? Y por eso es importante ocupémonos de la naturaleza de Dios, que es divina, que es poderosa, que es amorosa, misericordiosa, que es un Dios de gracia. Y aún nuestros problemas, ¿no es cierto?, serán llevados en su presencia. Vamos terminando. ¿Cuál es el problema que muchas veces nos parece un Dios ausente? ¿Se ha hecho la pregunta a usted? ¿O le ha pasado esto a usted? ¿Me ha pasado esto a mí, hermanos? ¿Cuál ha sido el problema que muchas veces me ha parecido que mi Dios no está? ¿Y cuántas veces hemos escuchado decir, no? Y hace muy poco lo he escuchado. Y de hermanos, buenos hermanos, hermanos espirituales. Y he escuchado decir esto, parece que Dios no me escuchó. Parece que el Señor no me respondió. Y bueno, es lamentable, nosotros siempre queremos respuesta conforme a nuestro deseo. No es Él. No es Él, hermanos, somos nosotros. ¿Ah? Dios no se ha ausentado. Por eso dice, Padre nuestro que estás en el cielo. La ausencia, ¿no?, de Dios en nuestras vidas no es el problema de Dios, sino somos nosotros. Quizás ha habido un descuido en nuestra búsqueda. ¿Sí o no? ¿Lo reconoce? Yo lo reconozco, hermano. Quiero decir, la búsqueda de su presencia. En las Escrituras contamos con testimonios fehacientes, ¿no es cierto?, veraces que el Espíritu nos ha dejado. Y yo personalmente me gustaría el de David, ¿no? David fue un personaje, ¿no es cierto?, si bien con sus errores, pero que estuvo mucho en la presencia de Dios. Que él se ocupó, ¿no es cierto?, en aquellas noches cuando cuidaba seguramente sus ovejitas o sus cabritas, ¿no es cierto?, contemplar el cielo y traer adoración y alabanza al nombre de Dios, porque él sabía que su Dios estaba ahí, ¿ah? Que su Dios estaba cuando venía el león, que su Dios estaba, ¿no es cierto?, cuando fue a pelear con Goliat, porque él le dijo, hoy te mataré y te cortaré la cabeza. ¿Y sabéis cómo lo haré? En el nombre de Jehová de los ejércitos.
ese Dios que está presente y que sabe de esta situación. ¿Tendría gran ocupación David en su vida, hermanos? ¿Ah? Piense por un instante en ser rey de una nación. Y no solo eso, sino que encontramos a un hombre con sus problemas personales. Tenía problemas con su familia, a veces con su mujer, a veces con sus hijos que se volvían en contra, ¿no? Así que podemos decir que a David le sobraban oportunidades para ocupar su tiempo. Y hasta podríamos aventurarnos a decir que a veces le era escaso su tiempo. Pero fíjese, y con esto quiero terminar, ¿no es cierto?, lo que él comenta y cuál es su deseo profundo. Salmo 65, a ver si hay alguno por allí que ayude con la lectura. 65:4, a ver qué dice. Espero. Bienaventurado el que tú escojas y atraigas a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Mire lo que escribía David, ¿no? Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres, ¿no es cierto?, a ti, para que habite en sus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. ¿Qué estaba queriendo decir David? 3 veces dichoso el que tú has escogido y que le has atraído a ti. Estos somos nosotros también, hermanos. Aliéntese, querido hermano. La salvación es de Jehová. Dice que Él es el que llama, Él es el que salva, el que perdona, el que da paz y eternidad. No somos nosotros. Él ha sido el que nos ha traído a su misma presencia. Y dice, para que habitemos en sus atrios. Ya después le voy a explicar qué quiere decir esta palabra atrios. Seremos saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. Ahora yo me hago la pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué seremos saciados de todo bien en esa casa y de su santo templo? Allí en Apocalipsis dice que cuando estemos en la eternidad estaremos rodeando a nuestro Dios, contemplando su presencia. Y de allí habrá como destellos de bendición, de gloria, hermano, de magnificencia, de todo lo que Dios es. Y esto será todo para nosotros. Será un festín, un festín continuo. Hoy nosotros celebramos Navidad, Año Nuevo, juntamos, comemos un asado y está bien, y festejamos algo, pero mañana volvemos con la tristeza del sufrimiento, del dolor, del agobio del trabajo, del calor de este mundo y de tantas cosas. En la presencia de Dios eso no estará más. Seremos, ¿no es cierto?, atraídos, hemos sido atraídos a su presencia y gozaremos del bien. Salmo 84, otro hermano, a ver. Salmo 84:2. Donde está la presencia de Dios. Dice Salmo 84:2. ¿Quién lee? Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Verso 10, Víctor. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Gracias, hermanos. Este no es un salmo de David, ¿no es cierto?, sino que dice que es un salmo de los hijos de Coré, pero su expresión es por el Espíritu. Y dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Otra vez los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Dice, porque porque mejor es un día, en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Qué buen pensamiento, qué buen equilibrio que pone el salmista en esto, ¿no? En la elección de las cosas. Dice, para mí, lo único que tiene valor es estar en la casa de Dios, en sus atrios, que 1000 fuera de ellos. Un solo día lo compara con 1000 fuera de la presencia de Dios. Ahora,
estando allí se produce algo en el creyente. Salmo 135, ¿algún otro hermano? Salmo 135, versos 2 y 3. Los que están en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios, alabad a Jehová, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Vengo prestando atención, gracias, Ceci. Los que estáis en la casa de Jehová y en sus atrios. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué quiere decir esto? Ya llegamos. Ya llegamos a los atrios de Jehová. Los que están en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios, y dice que produce algo. Yo dije, ¿qué produce estar en la casa de Jehová? Donde Él está. Una casa de un Dios, sin un Dios presente, se derrumba, dijimos al principio. Alabad a Jehová. Esto es lo que produce en nuestros corazones al entrar en la misma presencia de Dios, hermanos. Alabad a Jehová. Comenzamos las reuniones y decimos, vamos a traer algunas alabanzas. ¿Por qué es esto? Dice que el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, cuando se acercaba al templo, tenían estas cosas, las salmodias, ¿no? Y eran alabanzas y adoración al nombre del Señor. Y dice que ellos lo practicaban de esta manera también. Iban entrando al templo y subían así por las gradas, y mientras iban subiendo, ellos iban alabando al Señor. Era como una preparación anticipada, ¿no es cierto?, a lo que iba a ocurrir dentro del templo. Dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno. Hemos dicho, ¿no es cierto?, que es un Dios presente, que es un papá, un verdadero papá, un papá de misericordia, de amor, hermanos, de gracia, de perdón. Es aquel lugar donde nos acercamos confiadamente y Él es bueno. Y Él recrimina sobre nuestros pecados, pero da también la solución para nuestros pecados. Yo no sé si en esta tarde hay alguno que no es de Cristo, ¿no es cierto?, y quiere acercarse a la presencia de Dios al escuchar su palabra. Acérquese con confianza. Acérquese con confianza, porque Él es un Dios bueno. Hay muchas personas que me han dicho a mí, yo no merezco el perdón de Dios. No, usted supiera, me dice Pepe, me han dicho, y como se lo habrán dicho a usted, hermano, usted supiera todo lo que yo he hecho. ¿Usted se cree que Dios me va a perdonar? Dios perdona. Dios perdona todos los pecados del hombre. Lo único que Él desea, ¿no es cierto?, que usted reconozca la obra de Cristo allí en el Calvario de la cruz, que Él murió por sus pecados, y que vino, ¿no es cierto?, para traer perdón de pecados, salvación y vida eterna. Dice, alabad a Jehová, lo que produce al entrar en la presencia de Dios y ver su rostro, que para nosotros es invisible, pero por la fe lo reconocemos, ¿no es cierto? Dice, cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Qué buena es la alabanza al Señor. A veces queremos expresar, ¿no es cierto?, nuestra gratitud al Señor. Y no siempre lo hacemos así por un mensaje, por un ministerio. Pero qué lindo lo expresamos por una alabanza. Y a veces esta alabanza es todo un ministerio, un mensaje a nuestras almas y a las almas de los inconversos. Es bueno alabar a Jehová. Termino. Salmo 27:4, la última cita. Aquí vamos a aclarar, ¿no es cierto?, lo de los atrios de Jehová. Otro hermano que me lo lea, a ver. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Mimi, te rectifico una cosa. Salmo 27:4. Fíjate si está bien la... Sí. No, leí 127. Perdón. No. 27 lee 4. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré.
Qué bueno es comprometerse con el Señor, hermanos, y no fallarle. El salmista dice una cosa de mandado a Jehová y esta voy a buscar. Mañana cuando te levantes, ¿no es cierto? Decirle esto al Señor. Señor, he puesto una cosa en mi corazón. Quiero buscarla en este día. No evade las responsabilidades nuestras en la tierra, hermanos. Con nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros hijos, las responsabilidades civiles, con nuestro gobierno. Pero ese tiempo que le pertenece al Señor, ese tiempo apartado para Él. Y dice, lo voy a buscar. Hay que perseguirlo. En tiempos como vivimos hoy, ¿no? De tanta ocupación y parece que el sistema nos quisiera atrapar. Nosotros debemos escapar, ¿no es cierto?, de sus garras en un momento y traer a nuestra vida una comunión con el Señor. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Bueno, no leo la palabra atrio, pero dice que cuando entra en la casa de Dios, entra en la casa más, en la parte más importante. El atrio es un lugar cerrado y especial de un edificio, hermanos. Es el lugar donde usted puede decir, por ejemplo, usted llega a una municipalidad y usted pide hablar con el hombre intendente, podríamos decir, ¿no es cierto? Y le dicen, espere un momento, y de pronto se abren algunas puertas y se pase. Es el lugar donde él habita, ¿no es cierto? El lugar donde él atiende a toda la gente. Es un lugar especial, no es el lugar público. Hay cosas, conversaciones, ¿no es cierto?, con intimidad que se deben tratar allí y otras cosas. Y él lo quiere tratar de esta manera, en el lugar más íntimo del edificio. Esto es lo que pasa, ¿no es cierto?, con nuestro Señor. Cuando entramos en el santo templo, en los atrios de Jehová, ¿no? Este es el caso, ¿no es cierto?, del templo de Jehová, el lugar reservado que Él tiene para atendernos a cada uno de nosotros. Y lo hace todo el tiempo, hermanos. Entrar al atrio de Jehová es estar en su santa presencia. Él está allí. Por eso, ¿no es cierto?, quiero dejar esto para cada uno de nosotros, digo, ¿no? Padre nuestro que estás. ¿Él estuvo con vos el año pasado? Hago una pregunta. Ahí dice Mimi que sí con la cabeza. Vaya que sí ha estado, ¿no, Mimi? Estuvo con cada uno de nosotros y todos podemos responder, sí, Señor, amén, así fue. ¿Y sabe qué? Este 21, yo cuando me levanto y le digo, Señor, hoy me has dado este nuevo día. No sé lo que me depara estas 24 horas. No más de el minuto que estoy orando, porque yo no lo sé al minuto después. Pero lo que yo sé y lo que puedo comprobar y confiar, que Él es un Padre que está. Y no se va a ir, no se va a ausentar, hermanos. Es el Dios de la creación, el sostenedor de todas las cosas y el que se ocupa tanto de esta gran creación como de todos nosotros. Hemos de confiar en este año nuevo que entramos en su presencia estable. Ojalá sea así. Quiera Dios bendecir su corazón y el mío, hermanos, en esta tarde y que entremos con esta confianza a este nuevo año que no sabemos qué depara. ¿Vendrán nuevas pestilencias? Seguramente. Vendrán nuevas preocupaciones, nuevos inconvenientes. Veremos a los gobiernos firmando cosas contrarias a la voluntad y a los principios de Dios. Claro que sí, lo estamos viendo. Pero nuestra confianza, como dice el salmista, no está en carros ni en caballos, sino haremos memoria del nombre de Jehová. Él está. A Dios sea la honra y la gloria. Amén.